Hay una noticia muy preocupante. La Eurocámara pide retirar las restricciones a Ucrania. La Eurocámara pide retirar las restricciones a Ucrania para atacar Rusia con armas occidentales. Esta noticia nos las envió Eduardo Luque, que ya lo vemos ahí. Eduardo, gracias por enviarnos y alertarnos sobre esto porque es preocupante. Déjame seguir un poquito más la noticia. Esto es desde Bruselas. El Parlamento Europeo ha pedido a los 27 son los representantes, los ministros de todos los países europeos en la Unión Europea, retirar las restricciones que pesan contra el gobierno ucraniano para que pueda golpear de forma legítima el territorio ruso con armas suministradas por países occidentales. En una resolución adoptada con 425 votos a favor, 131 en contra y 63 abstenciones, los eurodiputados han indicado que si no se levantan estas medidas, Ucrania no podrá ejercer por completo su derecho a la autodefensa y seguirá expuesto a los ataques contra su población y sus infraestructuras. Eduardo Luque está aquí con nosotros. El Parlamento Europeo, la Eurocámara, emite una resolución con carácter de urgencia. Piden que se liberen los misiles dados a Ucrania para que pueda atacar a Rusia tierra adentro. Además, los eurodiputados llaman a los 27 estados europeos miembros para que cumplan su compromiso de entregar 1 millón de municiones a Ucrania. Y aceleren la entrega de armas, sistemas de defensa aérea y municiones, incluidos los misiles Taurus. Mientras, la presidenta de la Comisión Europea viaja a Ucrania para darle más millones de dólares a Zelensky. Today, the Commission has adopted proposals that will enable the European Union to lend 35 billion euros from the G7 pledge. This is a huge step forward. We are now confident that we can deliver this loan to Ukraine very quickly, a loan that is backed by the windfall profits from immobilized Russian assets. Y Rusia les contesta: Фактическая реализация любых агрессивных в отношении Минска сценариев чревата пагубным последствием не только для неонацистской Украины, но и для ее спонсоров. Вот как только они перестанут поставлять вооружение киевскому режиму и спонсировать террористическую деятельность банковой, вот тогда это можно будет воспринять как сигнал к политико-дипломатическому урегулированию. Y mientras, el líder checheno, aliado de Putin, informa que está enviando coches Tesla bien armados al combate contra Ucrania. Esto como un revés a Elon Musk, que defiende a Ucrania. Algo así como: mira, uso tus coches contra tus aliados. Y mientras, Israel continúa atacando el Líbano y las posiciones de Hezbollah. Volaron en 1000 pedazos los Vipers, luego los Payers, y ahora en este momento continúan los ataques desde aviones cazabombarderos. Hezbollah contraataca lanzando lluvia de cohetes. Decenas de muertos siguen apilándose. Y mientras, Israel también continúa el bombardeo en Gaza. Todo con la venia de la Eurocámara y los países europeos.
Eduardo, yo te pregunto, pues para abrir boca y para empezar con esta noticia, con esto que estoy leyendo, con esta resolución que pide la Eurocámara, en pocas palabras lo que está diciendo es: queremos guerra con Rusia, queremos atacar a Rusia. Adelante, Eduardo. Sí, efectivamente. Bueno, primero, buenas noches a todos los televidentes en estas horas que son muy críticas, ¿no? Como nunca, tal vez habríamos visto en los 2 años que llevamos largos de conflicto en Ucrania, unas declaraciones de este tipo que además hay que sumarlas a las que acaba de hacer el secretario general de la OTAN, diciendo que era, a ver cómo utilizo la expresión exacta, que era razonable o que era preferible una guerra, la expresión así, que era preferible una guerra nuclear en Europa antes que la victoria de Rusia en Ucrania. Es decir, que esto lo ha dicho el secretario general de la OTAN hace un rato. Es decir, cuando estaba preparando la intervención de hoy, ¿no? Realmente estamos alcanzando un nivel de estulticia intelectual realmente soberbio. Bien, lo que ha hecho la Eurocámara, que además no tiene competencias para hacerlo, es decir, se ha saltado sus propios reglamentos internos, porque la Eurocámara reunida no tiene capacidad y aparte lo que ha hecho es una mera de grito al sol, porque no tiene competencia ni capacidad. Esto lo decide el Estado Mayor de la OTAN, la intervención o no, pero sí que da un respaldo importante a todos aquellos que pedían aumentar la tensión y iniciar un proceso de escalada en la guerra de Ucrania que no podríamos habernos imaginado que parlamentarios europeos tuvieran la insensatez de cometer este tipo de tropelía, ¿no? Y lo que es más asombroso, hemos visto cómo han sido no solamente partidos de la derecha, que era lo esperado, sino los partidos socialdemócratas, con algunas excepciones individuales, representados en el Parlamento, y los partidos verdes, ojo, los partidos verdes han votado a favor de la guerra. Han votado a favor de la guerra. Esto recuerda muchísimo, la votación que se hace en Francia al inicio de la Segunda Guerra Mundial, que de hecho, de la Primera Guerra Mundial, perdón, que da el inicio a la guerra, cuando se votan los presupuestos de guerra, los llamados presupuestos de guerra. En ese momento, la presión popular había hecho que el Partido Socialista, que era clave en votar esos presupuestos de guerra, se retirara, no lo hiciera. El asesinato en París de su más alto dirigente posibilitó que el Partido Socialista votaran los presupuestos de guerra y lanzaran a toda Europa a una conflagración mundial. Estamos viendo paralelismos históricos, ¿no? Repito, la Eurocámara no tiene capacidad legal para hacer o proclamar casi una declaración de guerra contra Rusia. No tiene. Los parlamentarios han saltado la opinión popular. No se les votó para que dictaminaran sobre guerra sí, guerra o no, en la campaña electoral. Y, de nuevo, han violentado los principios más elementales de la democracia representativa y, saltándose eso, deciden que es necesario dar apoyo a Ucrania para que utilice los misiles de largo alcance contra Rusia. Por cierto, estos misiles, si se lanzaran desde Estonia, tendrían 2 grandes ciudades fundamentales para Rusia a su alcance: San Petersburgo y Moscú. Esto es lo que se está dilucidando en este Parlamento Europeo, que cada vez representa menos la opinión pública y más los intereses de las grandes corporaciones que están sobornando, comprando y alquilando a los eurodiputados. Pero, Eduardo Luque, a ver, solo para que quede claro, ¿estás de acuerdo que toda esta declaración de la Eurocámara, que porque Zelensky, que porque Ucrania no quede indefenso, que porque lo que sea, no es más que otra cosa, o lo podemos entender en lo más profundo, que es: queremos dispararle a Moscú, queremos derrocar a Putin,
queremos atacar a Rusia, queremos guerra. O sea, lo que se está diciendo, ¿estás de acuerdo que esto se puede traducir simplemente con una palabra, queremos guerra, Eduardo? Sí. Se puede traducir fácilmente con esta expresión. Queremos guerra. Y además, un elemento importante que hemos de tener en cuenta. No es el ejército ucraniano el que maneja estas armas, ¿eh? Olvidémonos. Esto es la declaración que hace el Parlamento Europeo. Miente en esto. Todos sabemos, incluso el propio Wall Street Journal, los propios diarios norteamericanos, incluso Biden, en el año 22, el presidente Biden en el año 22 decía que se iban a permitir el lanzamiento de misiles de corto alcance contra Donbass y Lugansk fundamentalmente, pero que jamás se permitiría atacar más allá a las ciudades rusas porque eso implicaría la guerra mundial. Esto lo decía Biden en el año 22. Ahora ha cambiado el chip, o lo han hecho cambiar, sencillamente porque la guerra en Ucrania claramente está perdida por parte de Ucrania. La guerra en el Donbass y en Lugansk en este momento está en el punto crítico. Las tropas rusas pueden romper el frente en cualquier momento y detrás de esa ruptura solo hay una inmensa llanura hasta el Dnieper. Esto es lo que ahora mismo hay en el campo de batalla. Pues bien, esto que decía Biden en el año 22, ahora parece que tienen perfectamente asumido que lo que entonces dijeron ahora ya no vale. Ahora ya hay que ir a lanzar estos misiles. Y no es Ucrania el que lanza los misiles. Estos misiles son muy sofisticados. Se requiere años de preparación para los soldados que los manejan. Se requiere apoyo satelital para la dirección de los misiles y la búsqueda de objetivos. Es imprescindible que aviones de reconocimiento de la OTAN estén sobrevolando el Mar Negro muchas veces para dirigir estos misiles de corto alcance contra los objetivos en Crimea, en Donbass o en Rusia. Es decir, hasta ahora se habían utilizado soldados entrenados en el uso de estas armas, pero que eran jubilados y que hacía poco que se habían despedido del ejército o sencillamente se habían despedido del ejército, se habían cambiado la chapa y decían que eran mercenarios, ¿no? O que eran voluntarios que venían a ayudar. Bien, pero esto, cuando se utilizan los misiles de largo alcance, ya no es así. Ya requiere tropas que ahora mismo están efectivamente en los ejércitos regulares de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra y de Alemania. Por tanto, ahora ya estamos hablando de tropas efectivas, regulares, que manejan armas de largo alcance y gran poder destructivo contra ciudades rusas. Evidentemente, esto es un salto cualitativo en la guerra que se está dando. Y la paradoja es de que Europa, que puede ver que ya está viendo como el campo de batalla es la propia Europa, la casta de políticos europeos decide empujar un poquito más hacia la guerra. Porque lo que se estaba decidiendo, supuestamente se estaba decidiendo, ya está decidido desde que se reunió el presidente Biden con el primer ministro inglés en Washington. Decidieron que efectivamente había que utilizar esos misiles de largo alcance, pero comenzaron a dar vueltas para intentar disimular y crear un ambiente en la población que bueno, que sí, que no era tan grave, que era para detener a los rusos, etcétera, etcétera, etcétera. Están creando esta cortina de humo. Y lo que hace el Parlamento Europeo es empujar más al escenario para que todos los actores entren directamente al escenario y obliguen, porque es lo que está buscando la OTAN, es obligar a Rusia a dar un golpetazo en la mesa y poder decirle, ¿veis cómo la culpa era de Putin? Eso es lo que se está buscando especialmente en este momento. Pero, a ver, Eduardo, hay algo que no entiendo porque la Eurocámara, donde están reunidos ahí pues los representantes de los países europeos, de los 27 que conforman la Unión Europea, no supuestamente
lo primero que les debe de preocupar como representantes de esos países, como representantes de los pueblos de esos países, es la seguridad del pueblo de esos países, es decir, cómo se les va a ocurrir que quieren guerra. Claro, no lo dicen, pero ¿cómo es posible que me imagino que tú, como español, pues también pagas impuestos para que tu representante español esté ahí en la Eurocámara y coma rico y se la viva rico para empujar a una guerra en donde tú, tu familia, pues van a salir afectados? No entiendo. No, supuestamente la Eurocámara, los eurodiputados están para a estar alerta y proteger a sus pueblos, ya sea en el sentido económico, militar, todo eso. O sea, todavía no me queda claro cómo es eso posible. ¿No es para ayudarlos o es para enviarlos a la guerra? No. A ver, Eduardo. No, realmente yo he estado varias veces en el Parlamento Europeo por diversos motivos, para entrevistarme con algún eurodiputado u otro, por temas de jubilación y por otros temas, ¿no? Y uno cuando entra en aquellas salas y ve aquel despliegue de lujo, realmente es lo que decían los franceses, ¿no? Que la Eurocámara era poco menos que el capricho de los dioses. El capricho de los dioses, porque realmente es una cosa como muy lujosa. Entonces la Eurocámara funciona básicamente porque aproximadamente, no se sabe bien la cifra, hay por cada eurodiputado, hay como unos 42 lobistas, es decir, 42 señores que por cada diputado, por cada eurodiputado, que se dedican a susurrarle en el oído al eurodiputado de turno: oye, mira, si eres bueno y haces esta ley o interpretas este artículo de esta ley de determinada forma, pues nos acordaremos de ti en su momento. Se han dado casos que me parece que ya lo habíamos comentado aquí alguna vez, terriblemente curiosos, ¿no? Como que parlamentarios, cuando aprobaron, por ejemplo, en el año 19, el Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas, que consistía básicamente en privatizar las pensiones públicas de todos los países europeos que se pudieran, había una resolución que, por cierto, el Parlamento Europeo no podía ejercer porque no tenía competencias, pero entonces lo hicieron de otra forma, crearon un reglamento. Cuando se aprueba este reglamento, en compensación, los grupos poderosos que estaban interesados, los grandes bancos europeos que estaban interesados en las pensiones privadas, cogieron a varios de estos eurodiputados ingleses, franceses y alemanes, total me parece que fueron 20 y tantos, y se los llevaron a Arabia Saudita, a hoteles de lujo, eso sí, todos sin sus respectivas señoras. Allí era un avión de hombres para que los hombres disfrutaran, y se los llevaron precisamente a Arabia Saudita, tenerlos a pan y cuchillo y todos los lujos durante unos días, ¿no? Esto armó una escandalera tal en el Parlamento que al final tuvieron que, digamos, ajustar las cosas para que no se notara mucho la corrupción que había en el Parlamento Europeo. Y entonces siguieron haciendo lo mismo, pero de forma más sutil, ¿no? Ahora, últimamente, por ejemplo, a diputados laboristas y conservadores, estos últimos meses, que había que atraerlos, el Estado sionista de Israel, había que traerlos en mitad de la matanza de Gaza, se los trajeron nuevamente a Emiratos, me parece que fue, se los llevaron a Emiratos y a gastos pagados para que vieran la realidad de lo que estaba sucediendo en Gaza y Cisjordania. En Emiratos. Estaban en Emiratos, en hoteles de lujo. Es decir, que son fórmulas de corrupción muy extendidas en la Eurocámara, y después hay parlamentarios que evidentemente son muy extremistas, muy posicionados a favor de Israel, por ejemplo, que también Israel paga religiosamente a muchos europarlamentarios, precisamente para que voten resoluciones a favor del Estado sionista. ¿No? Se está viendo, por ejemplo, en todo este desarrollo de estos 2 años de guerra en Gaza, ¿no? Así que con este panorama de corrupción es relativamente sencillo entender cómo estos parlamentarios
votan contra sus propios pueblos, porque no tienen conciencia. La única conciencia que tienen es de que ser europarlamentario es poco menos que te toque la lotería. Si quieres trabajar, trabajas, y si no quieres trabajar, no das ni golpe, pero cobras una morterada, si me permite la expresión, cada mes, y además tienen una serie de prebendas muy importantes. Solo un dato para que entendamos las circunstancias. Hace unos meses, por parte de los partidos de izquierda, introdujeron una normativa, pretendían introducir, qué barbaridad dijeron, una normativa que consistía en lo siguiente. Cada europarlamentario tiene a su disposición 6.000 euros al mes para gastos sin justificar. Sin justificar. Se supone que era para invitar a gente de su país a que acudieran al Parlamento, o, en fin. Pues bien, la izquierda pidió que no que quitaran esos 6.000 euros, sino que hubiera la obligación de justificarlos. ¿Para qué utilizo yo el dinero de los contribuyentes europeos? Para irme de farra, para irme a tomar cervezas, o para pagarle el autobús para que vengan a ciudadanos europeos a conocerlas en el Parlamento Europeo y hablar con sus representantes. Pues bien, se hizo un debate a cara de perro, literalmente a cara de perro, y fue derrotado por los partidos de la derecha y los partidos de la izquierda socialdemócrata, que vieron eso como una intromisión. Y se pedía justificar el dinero, no que se lo quitaran, sino justificarlo, porque evidentemente ser europarlamentario es un chollo. Es un chollo. Es decir, a todos los políticos, politicastros de medio pelo que han pasado por los diferentes parlamentos nacionales, suelen llevárselos como regalo de compensación a la Eurocámara, porque tienen un buen acomodo. Pasan unos añitos viviendo como marajás y es un retiro magnífico en muchos casos, ¿no? Hay otros parlamentarios que no, pero esta es una realidad. Y es más, una última anécdota. Hace 3 años se publicaron los papeles de Soros. Los papeles de Soros fueron unos papeles de ese filántropo, entre comillas, que se dedica a provocar revoluciones y guerras allí donde toca, y en estos papeles figuraban el nombre de cerca de 300 europarlamentarios, o que habían sido tocados, es decir, gratificados por Soros ya, o bien que eran susceptibles de, de elaborar leyes que le beneficiasen. Esos son 2 o 3 ejemplos recientes de lo que es la Eurocámara, y por eso se explica en gran parte estos 425 votos a favor, 131 en contra y 63 abstenciones. Lo increíblemente lo realmente increíble y sorprendente es que los partidos verdes votaran por la guerra. Pues claro, porque están a favor de la contaminación que suelta cada explosión, seguramente. Oye, Eduardo, en cuanto a misiles, estamos viendo primero ahí que se la pasan bien, ¿no? Parece que no hay crisis en la Eurocámara, no hay crisis política, no hay crisis de a ver cómo le hago para llevar el pan a mi casa o pagar la colegiatura de sus hijos, o porque se ve que están pero felices, mira nada más ahí, todos, ¿no? Y efectivamente, aunque no levantes la mano, aunque levantes la mano, el trabajo es levantar la mano y escuchar a los que te dan más regalitos. Bueno, ¿qué sigue, Eduardo? ¿Qué sigue en el sentido de la Eurocámara? Si nos explicas un poquito, está la Eurocámara, es lo mismo que el Parlamento Europeo, es lo mismo que el Consejo de Ministros. ¿Cómo está organizado esto? Que nos expliques bien qué hay en Bruselas, cuál es la representación que hay en Bruselas de los países, porque todos están sujetos, a pesar de ser soberanos e independientes cada país, España, Francia, Alemania y todos los demás, pues tienen que obedecer las directrices que se toman muchas veces en Bruselas sin que el pueblo vote. Pero ¿cómo es esto? ¿Qué es la Eurocámara? ¿Qué es el Parlamento Europeo? Y esto te lo pregunto porque
yo quisiera saber qué sigue. Hasta hace unos días hicimos programas urgentes de que Estados Unidos y la OTAN se debatían, planeaban, barajaban, pensaban en autorizar o no autorizarle a Zelensky a que utilizara los cohetes o los proyectiles o los misiles de largo alcance. Pero estos señores con la mano en la cintura dijeron sí, ya queremos. Esta orden, como dices, no es vinculante. ¿Cuándo se convierte en vinculante y le ordena a los países de que los misiles Taurus, por ejemplo, los misiles de Londres, los misiles de Berlín, que ya los tiene Zelensky, se le autorice que los use hasta Moscú o hasta donde se pueda? Explícame esta cuestión legal o de ordenanza. ¿Qué sigue? ¿Cuándo se convierte en vinculante? Y por eso te pregunto si el Parlamento Europeo es lo mismo que la Eurocámara, que después que, por favor, Eduardo. A ver, hemos de entender que los mecanismos de la Eurocámara, me parece que también lo explicamos en su momento cuando hablábamos de las elecciones europeas. Para que tengamos una idea, el Parlamento Europeo tiene unas competencias limitadísimas. No puede discutir leyes. Primera cuestión. Es un Parlamento que no discute leyes. Se limita a aprobar las leyes que le vienen del Consejo Europeo. ¿Y quién es el Consejo Europeo? El Consejo Europeo está formado por una serie de comisarios, que se llaman, para entenderlos, una especie de ministros que tampoco deciden gran cosa, porque hay detrás de ellos grupos de abogados, de asesores, que son los que escriben las leyes para que este señor que ejerce de ministro le ponga el visto bueno, la firma y la envía a la Eurocámara para que la Eurocámara debate no la ley, sino si la aprueba o no la aprueba, que no es lo mismo. Entonces, si la aprueba, pasa adelante, y si no la aprueba, se tiene que entonces volver a replantear la ley, vuelve otra vez al comisario en su discusión. Pero quien manda realmente es el Consejo. El Consejo no está votado por los ciudadanos europeos, no lo vota nadie. Lo votan entre ellos, se reúnen los presidentes de gobierno y deciden cuál de ellos le toca la lotería, ¿no? Nuevamente le ha tocado la lotería a la señora Ursula von der Leyen, que salió elegida, que no elegida pero no elegida, elegida por los representantes elegida por los primeros ministros de cada país, que representan a su partido político, el que sea, y esos son los que se ponen de acuerdo para elegir a la presidenta, en este caso la señora Ursula von der Leyen. Esta a su vez tiene estos comisarios, que son los ministros, que son los que elaboran leyes que envían al Parlamento. Y el Parlamento, para que sus señorías no les coja una hernia de trabajar tanto, solo se limitan a votar sí o no y asistir, si lo quieren. Yo he visto escenas de votaciones respecto a Gaza que saltaban las lágrimas de pena cuando ves una sala para 500 personas donde había una veintena de eurodiputados escuchando al ponente, ¿no? Eso es el pan nuestro de cada día. Entonces, esto es cómo funciona muy simplificadamente el tema de la Eurocámara. Así que, como podemos ver, hay una cosa que falta en la Eurocámara enormemente, que es la democracia. La democracia es un rito de votación cada 5 años y poco más, donde los ciudadanos europeos no tienen ni voz ni voto, porque el Parlamento, que es la única cosa que eligen los ciudadanos, no tiene atribuciones prácticas. Entonces, lo que ha hecho el Parlamento con esta declaración es una declaración vacía, pero que tiene importancia simbólica muy importante. No porque tenga ejecución, porque evidentemente la Unión Europea es un instrumento político, no es un instrumento militar. El instrumento militar es la OTAN, que realmente es el que manda. La Unión Europea no manda la OTAN en ese tipo de temas y en otros muchos más. Pero ha hecho una explicación importante, que esto sí va a tener repercusiones en la ciudadanía europea. Al mismo tiempo que ha dicho lo de los misiles, ha dicho otra cosa muy importante también, y es de que la Unión Europea tiene que rascarse el bolsillo para llegar a 2,5-3
entre el 2 y el 3 del PIB para armamento. Es decir, tenemos que volver a poner más millones para armamento. Eso al mismo tiempo que el Parlamento Europeo está diciendo que hay que controlar las pensiones públicas porque no hay dinero para pensiones. Y como las pensiones van a hacer quebrar las pensiones, también lo dicen de la educación y también lo dicen de los servicios públicos, lo que es la seguridad social, ¿no? Los hospitales, etcétera, ¿no? Entonces nos dicen a los ciudadanos europeos que no hay dinero para eso porque nos ponemos malos y queremos que nos cuiden y por tanto, como eso no es bueno para la economía, lo que sí parece que es muy bueno para la economía es de que haya muchos misiles y muchas bombas, ¿no? Eso también es lo que ha propuesto la Unión Europea. Es decir, aumentar los gastos militares a costa del beneficio social. En una situación muy complicada. Ahora, anteayer, ya hablaban, por fin, ya se comienzan a hablar las cifras de que en Alemania, por ejemplo, peligran no menos de 4 o 5 grandes fábricas de la Volkswagen que se van a despedir a miles y miles de trabajadores porque evidentemente el costo de la electricidad y el costo de la energía es exorbitante y no pueden competir, la Volkswagen no puede competir con los coches chinos. Incluso, paradójicamente, hoy acabo de leer que las grandes cerveceras, si hay algo sagrado en Alemania, es la cerveza, las grandes cerveceras están quebrando a pares porque tienen el mismo problema. No pueden con los costos de la energía, que es extraordinaria ahora, al haber cortado el suministro de petróleo y de gas desde Rusia, no pueden competir, no pueden elaborar cerveza como lo hacían antiguamente y no pueden competir con la cerveza china, que es mucho más barata. Así que las grandes cerveceras, el símbolo, el ícono de Alemania, la cerveza, también está en una crisis, yo diría que terminal o casi. Y con un país que está en decrecimiento económico. Alemania está ya por debajo del cero en cuanto a crecimiento del PIB. Sí, está por debajo. Entonces, ¿cómo vas a destinar? ¿De dónde vas a sacar dinero? Cuando tu país tienes que pagar más gente en el paro, más dificultades económicas, el país no crece, encima vas a tener que distraer miles de millones para dárselo a los ucranianos, a los oligarcas ucranianos que desvíen esas armas, curiosamente, para otros escenarios bélicos como el de Palestina, ¿no? Hemos visto como Hamas y Hezbollah presumían de tener armamento de primera generación, modernísimo, que procedía ¿de dónde? De Ucrania. ¿Cómo había llegado allí? Pues había llegado, pues eso, a través de los cauces de la corrupción, del dinero occidental que iba en armas y que la oligarquía ucraniana destina a la exportación para hacer más negocio todavía, ¿no? Así que vemos esta realidad de lo que está ocurriendo en este momento, que es lo intento explicar de forma simplificada, las cosas siempre son más complejas, para que nuestros espectadores puedan hacerse una idea de cómo está la situación. Ahí estábamos poniendo una foto de Gaza. Bien, ¿sabes qué? Tengo la sospecha de que, pues sí, bueno, Eurocámara, ya nos quedó claro que Eurocámara o Parlamento Europeo es lo mismo, se le dice Eurocámara o o Parlamento Europeo. Pero tengo la sospecha que si estos tipos, como dices tú, pues no hacen leyes, ni tienen las iniciativas para construir una ley, simplemente aprueban lo que les mandan los otros, los ministros. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué ustedes se atrevieron ahorita a hacer una resolución? O sea, pues si ustedes ni hacen nada, ¿no? Y ahora sí hacen una resolución. ¿No será, Eduardo, que como esta Eurocámara, supuestamente, porque ya no los explicaste, que no representan realmente al pueblo duro y puro de los diferentes países europeos, sino que representan otro tipo de intereses, pero como supuestamente representan al pueblo, ¿no será que
es como uno de los escalones para la opinión pública mundial de, bueno, en Washington y en la OTAN se está barajando, se está pensando si autorizan o no. Mira, por lo menos el pueblo europeo ya quiere, ya lo legitimó. Mira, pues todos los eurodiputados están diciendo que, por favor, se le levanten las restricciones a Zelensky para que use los juguetes estos y alcance hasta Moscú, porque prácticamente, pues si ya los está usando para bombardear parte ahí, pues esto es como para que le llegue más adentro, o sea, a Moscú. ¿No será eso que es una movida de imagen para hacerle creer a todos que los pueblos europeos están de acuerdo en que se le levante la restricción y un poco la medida de presión tanto a Washington como al seno de la OTAN, para que dice, bueno, ya el pueblo ya lo autorizó, pues ya nada más faltan ustedes que firmen, ¿no? Lo interpreto así, una movida maquiavélica puede ser, Eduardo, o no sé, a lo mejor estoy pensando mal, ya ves que soy mal pensado. No, eres un mal pensado, ¿eh? Eres un mal pensado, pero efectivamente es así, ¿eh? Es decir, hacía un día o dos, salía, por ejemplo, un documento de 15 ex generales ya retirados en Estados Unidos y que habían sido altos cargos políticos en el Pentágono y en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos, pidiendo exactamente lo mismo, que se permitiera a Ucrania defenderse y bla, 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 y los misiles de largo alcance. Y ahora, paradójicamente, sale los pueblos europeos, estamos alborozados aquí cuando hablo, enfrente tengo una ventana, oigo a miles de personas alborozadas gritando que quieren guerra y quieren que sus hijos vayan a los campos de batalla porque es una cosa estupenda, porque hay que defender la libertad de los 4 oligarcas ucranianos y de los grandes fondos de inversión de Estados Unidos, que son los que están promoviendo esta guerra. Y la gente, miles de personas debajo de mi ventana, están pidiendo precisamente ir a la guerra y que sus hijos sean exterminados como si fueran insectos, ¿no? Esto es, realmente sirve, el Parlamento sirve, me permiten esta expresión de sarcasmo, pero no es para menos, porque lo que está haciendo el Europarlamento es precisamente esto, dar una legitimidad que no tiene, dar un pábulo de legitimidad a la guerra que Estados Unidos y la OTAN ha decidido que tiene que iniciar directamente ya contra Rusia. Esto es lo que ahora mismo se está en juego. Y esta gente estos parlamentarios no tienen ni escrúpulos ni capacidad a veces para salirse del marco de presión de sus propios partidos políticos y acabar votando en contra de sus propias, si me apuran, hasta de sus propias familias, ¿no? Ellos entienden que, bueno, que como son europarlamentarios, si pasa algo siempre pueden escapar, pero esto no es así. Si pasa algo, aquí acabamos todos, ¿no? Esta es la verdad de las cosas en este momento, ¿no? Y es una verdad incómoda que demuestra que fundamentalmente el Parlamento Europeo es una institución no democrática y que no defiende en absoluto los intereses de los pueblos europeos. No hay ningún pueblo europeo interesado en ir a la guerra y que maten a sus hijos, a sus nietos o a sus habitantes por los intereses de no sabemos quién. Esta es la verdad. Pero las estructuras políticas están organizadas de esta forma y la gente que ha votado, pues ha votado pensando que sus parlamentarios defenderían otra cosa. Solo que los parlamentarios lo que están defendiendo son los intereses ajenos a sus propios ciudadanos. Esta es tristemente la realidad que tenemos. La Unión Europea, lo que algunos pensaban que era un sueño, la Unión Europea era un sueño, se está convirtiendo en una absoluta pesadilla. Es en este momento una pesadilla para los ciudadanos europeos. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. ¿Qué más se nos va tu conclusión? Y antes de irnos, bueno, pues lo que tú quieras agregar. Antes de irnos, ahí vemos a Putin. Mientras, ¿qué va a hacer Putin? ¿Estar observando, viéndolos? ¿Cuál es tu lectura de lo que está haciendo Moscú? Hay mucha gente dentro de Moscú y de los círculos duros
que pues está furiosa contra Putin porque no da el manotazo. ¿Cuál es tu lectura de esto? ¿Qué más se nos va? ¿Qué va a pasar con las decisiones de esta Eurocámara también? Con la guerra que estamos viendo cada vez peor y peor, que nos acercamos a una guerra total en Oriente Medio. No lo sé, por donde le gustes dar, Eduardo. Sí, ya lo ha anunciado que va a responder de forma, digamos, paralela. Es decir, lo que no va a hacer, hay alguno por ahí, como siempre, gente pues, extremista que no tiene capacidad de análisis, que ya están hablando de bombas nucleares como si fueran a repartir caramelitos. No va por aquí el tema. Pero, a ver, lo que vamos a iniciar es una escalada. A ver, Putin lo que puede hacer son muchas variantes dentro de un propio juego. Ha hecho una cosa muy importante que tenemos que tener clara todos. Por eso la seriedad de lo que está pasando, aunque intentemos explicarlo de forma más o menos amena, es de una seriedad extraordinaria. Se ha producido una alianza, ya hay una alianza férrea entre China y Rusia y Bielorrusia, por ejemplo. Europa ignora que China ha firmado un tratado de defensa con Bielorrusia, de forma tal que si Bielorrusia, que forma, de hecho, de facto, parte de Rusia, aunque es un país independiente, es atacado por la OTAN, China intervendrá en defensa de este país. De hecho, hicieron maniobras militares hace 8 meses, no llega, menos, y llegaron las tropas chinas a 5 kilómetros de la frontera polaca para una demostración de fuerza de lo que estaba dispuesto a hacer China. Al mismo tiempo, hace 2 días se cerraba un tratado estratégico de ayuda mutua con Irán, entre Rusia e Irán, también entre Corea del Norte y China y Rusia. Y las relaciones estrechas entre los 12 grupos palestinos que ahora están coordinados gracias a la acción de Rusia y de China, que estaban enfrentados y han sabido coordinarlos en la defensa contra el régimen de Israel. Es decir, hay un bloque organizado muy potente, en el cual puede apoyarse también Rusia en caso de conflicto. Así que Estados Unidos, que tiene la fantasía de una guerra localizada en Europa, ha de ver claramente que esta guerra va a ser generalizada. Y tanto es así que, imagínense, hace 3 días, 2 navíos de guerra alemanes provocaban a China pasando por el estrecho de Taiwán, cuando China les decía que no pasaran por ahí porque no tenían permiso, porque eran aguas territoriales chinas. A pesar de eso, el canciller Scholz ordenó que 2 navíos de guerra pasaran por allí. ¿Qué puñetas, perdonen, le importa a Alemania la crisis en Asia Oriental? ¿Qué le importa? Únicamente que Alemania depende de lo que diga Washington. Y hace lo que le diga Washington. Igual que la Eurocámara está haciendo lo que le interesa y lo que decide Washington, ¿no? Y esto es una cuestión importante a ver, ¿no? Igual que tenemos otra cuestión importante, que no debemos olvidar, ¿eh? Esta tensión viene dada por 2 motivos. Esta exacerbación de la tensión con el tema de los misiles. Primer motivo, las elecciones presidenciales en Estados Unidos el 5 de noviembre. En este momento el gobierno de Estados Unidos no tiene timón. Lo hemos dicho aquí muchas veces. El señor Biden no tiene capacidad para dirigir nada. Lo más fácil es que se equivoque y en lugar de apretar el botón del ascensor, acabase apretando el botón rojo de lanzamiento atómico. No es capaz de entender una cosa u otra. Y segunda cosa importantísima, que nadie habla, pero que hay que tener en cuenta, que es el leitmotiv de esta cuestión. En Kazán, a finales de octubre, se reúnen los BRICS. Todavía no sabemos cuántos países están pidiendo el ingreso. Es casi un secreto de Estado. Turquía lo sabemos de Indonesia, lo sabemos de Malasia, que ha salido ya a la prensa que están pidiendo el ingreso. Estamos hablando de países que tienen cientos de millones de habitantes. En este momento, tal cual, están los BRICS, están por encima, su PIB es superior al G7, es decir, a los 7 países más desarrollados del mundo. Y en población, casi representan en este momento
falta los demás países que se quieren integrar, casi el 42% de la población mundial. Pronto, muy pronto, van a ser más de la mitad de la población mundial. Y esto es muy importante para Estados Unidos porque viene sumado a otro detalle que se está hablando. Ya veremos si se concreta. Parece que sí. Va a aparecer una moneda propia en los BRICS, una moneda virtual, que estará respaldada al 40% por oro, cosa que no tiene Estados Unidos. Estados Unidos, la única cosa que respalda su moneda son papeles impresos por la Reserva Federal. No por oro, sino por papeles impresos por la Reserva. Eso implica la aparición de esta moneda, implicaría por parte de los BRICS que es una competidora ganadora frente al dólar de Estados Unidos. El dólar es lo que sostiene a Estados Unidos. Si una moneda le puede hacer la competencia, el dólar decaerá y con él también el imperio de Estados Unidos. Por eso se están exacerbando la tensión en estos momentos antes de que se reúnan los BRICS en Kazán a finales de octubre. Esto es un tema que muy pocas personas están viendo, pero que está en el fondo de la cuestión. Estados Unidos corre el riesgo evidente de perder su supremacía mundial a manos de los países emergentes. Ahí está el núcleo del problema. Pues qué buena conclusión y qué buen fin de semana nos dejas, ¿no? Bien tranquilitos. Me encantó eso que dijiste aquí afuera de mi ventana, escucho cómo la gente, o sea, el pueblo, quiere ir a la guerra, que la guerra es una cosa fabulosa. Claro que sí. Pues Eduardo, muchísimas gracias por estar siempre en alerta y nos pones también siempre en alerta para escuchar, para saber cómo se están cocinando las cosas allá entre, pues más que los poderosos, entre los bandidos, ¿no? Porque pues a expensas de la imagen de defender a los pueblos, porque finalmente un político, un senador, un diputado, pues su labor es esa, representar al pueblo o ser parte del pueblo. Bueno, pues con esa pantalla y con ese cinismo, pues se despachan con su cuchara para sus beneficios propios o ya para beneficios de otros que nada tiene que ver pues con los que tú dices que están abajo de tu casa gritando ¡viva la guerra! Esto, si lo entendió, tú que nos viste, si lo entendiste como serio, no, es una ironía de Eduardo, y si es que hay alguien abajo de su ventana gritando, no es viva la guerra, es queremos paz, queremos mejores médicos, mejores medicinas, mejor atención médica en los hospitales, mejor educación, mejores sueldos, salarios, mejores pensiones. Eso sí es lo que están gritando. Ah, pero no hay dinero, Eduardo, para eso, pero sí hay, sí hay dinero para los misiles. Eso, para eso sí hay misiles. Qué buenos políticos se tienen en Europa. Pues bueno, si gustas agregar algo más, si no, pues nos vamos y muchísimas gracias. Solo una frase referida a lo que está pasando con Putin, que antes hablábamos, porque está teniendo, tras las sucesivas provocaciones que está haciendo la OTAN, que está provocando continuamente una reacción dura por parte de Rusia, ya sabemos qué significa eso, está haciendo alarde de paciencia, porque recordemos, primero dijeron que solo eran voluntarios que iban a combatir contra los rusos, después dijeron que eran mercenarios, que no eran soldados, ahora sabemos que son soldados regulares los que están muriendo como mercenarios en los campos de batalla de Ucrania, después dijeron que los Leopard pondrían unos cuantos para derrotar al ejército ruso, pero que jamás meterían los M1 Abrams. Los M1 Abrams, los Leopard entraron, fueron incendiados como cerillas, después metieron los M1 Abrams, que fueron destruidos también a pares, después dijeron que bueno, que el final de la guerra sería cuando llegaran los F-16, que se derriban ellos solos. Y ahora, como final de la guerra, vamos a utilizar los misiles, cuando hasta los militares del Pentágono están diciendo que eso no va a cambiar el sentido de la guerra. En todo caso, la profundizará y la hará más extensa, pero que ya no va a cambiar el sentido de la guerra porque ya está casi prefijado, ¿no? Y solo para acabar
para no hacernos más pesados, viendo precisamente la paciencia de la dirigencia política de Rusia, me acuerdo de una frase de Edmund Burke, que era un político filósofo del siglo XVIII, que era muy conservador el hombre, era muy conservador, de aquellos de el Imperio Británico como dominando los mares, ¿no? Pero el hombre como filósofo tenía a veces reflejos de inteligencia, y dijo una frase que viene muy al caso con lo que está pasando con Putin. Hay un límite en el que la tolerancia deja de ser una virtud. Hay un límite en el que la tolerancia deja de ser una virtud. ¿Qué es lo que le está pasando a Putin? Le están provocando tanto y presionando, también él tiene presiones internas, que la posibilidad de pegar el manotazo en la mesa es más evidente que nunca en estos días. Sí que recordemos la frase de Edmund Burke porque, aunque se dijera en el siglo XVIII, es perfectamente útil en este momento. Me gusta justamente esa imagen de cómo nos unen los libros, ¿no? De aquí por acá se pasa para allá. Sí, efectivamente, las palabras, las reflexiones como la que has dicho a través de los libros, pues son muy importantes tenerlas en cuenta. El exceso de tolerancia se puede convertir en una no virtud, pues, al contrario, se puede convertir en otra cosa, y luego quien termina sufriendo pues es también los pueblos. Eduardo, muchísimas gracias de verdad, te agradecemos todos, la comunidad detrás de la razón, todos siempre, todos tus seguidores que tienes cada vez más, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y vamos a estar pendientes sobre todo a tu llamado, porque pues esto de la noche a la mañana puede explotar, o sea, si de pronto firman ahí en la OTAN o Washington da la orden, Zelensky no se va a tardar en apretar el botón y lanzarles misiles de largo alcance, se muere por hacerlo, entonces vamos a ver qué pasa. Mientras, pues muchas gracias, cierra la ventana, no escuches esas voces de quieren guerra y mejor vete un culebrón, una telenovela por ahí, por favor. Un abrazo, Eduardo, gracias por estos momentos que siempre pasamos, pues también a gusto, porque lo dices también con mucho humor, y para tener este tipo de humor se necesita mucha inteligencia, ya te lo he dicho. Un abrazo, gracias, nos vemos y hasta la próxima. A ti que nos ves en cualquier parte del mundo, gracias por estar aquí. Nos vemos, buenas noches.